Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud. Gracias por acompañarnos en esta cápsula reflexión acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que estamos viendo 4 propósitos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Se ha puesto a pensar qué diferencia hay entre resucitar y volver a vivir? ¿O se equivocó el apóstol Pablo al decir que Jesús fue el primero en resucitar? Porque la pregunta sería, ¿y qué pasó con la hija de Jairo? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con todos aquellos personajes del Antiguo Testamento que volvieron a vivir? Una respuesta rápida es que Jesús fue el primero en resucitar para nunca morir otra vez. Todas las otras personas que vivieron y resucitaron volvieron a morir. Colosenses 1:18 dice que Jesús es el primogénito entre los muertos. Así que hoy vamos a ver un versículo lema que vamos a basar nuestra cápsula del día de hoy. Quisiera que me acompañaran a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Usted me dirá, mi querido, mi querida, oiga, pero ese es el que vimos ayer. Sí, pero vimos la primera parte. ¿Por qué les digo esto? Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. Y escuche la segunda parte: primicias a los que durmieron es hecho. Entonces este versículo nos quiere dejar en claro 2 declaraciones importantes. La primera es que Cristo ha resucitado de los muertos. Esto lo vimos la cápsula pasada, ¿se acuerdan? Como hay alguno entre vosotros que dicen que Cristo no resucitó. Si Cristo ha resucitado de los muertos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esta es la primera declaración, mi querido, mi querida. La segunda declaración tiene que ver con la segunda parte del verso. Cristo es las primicias de los que murieron. Este es el tema de hoy. Cristo, las primicias de los que murieron. Es importante saber que el Señor Jesucristo vivió, resucitó para nunca más morir otra vez. Ahora, recordemos que estamos viendo el tercer propósito de la resurrección. Por lo cual, recordemos que la resurrección de Jesús nos asegura que nosotros también resucitaremos. Recordemos que la resurrección de Jesús nos asegura que nosotros también resucitaremos. Como dice la Escritura, mis queridos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, ¿qué significa la palabra primicias? La palabra primicias del griego aparché. Y bajo el antiguo pacto, las primicias eran granos, frutos, vegetales recogidos primero que la gente dedicaba a Dios en reconocimiento a su fidelidad, en proveerles lo que ellos necesitaban. Debemos de recordar que eran aquellos primeros granos, frutos, vegetales, ¿verdad?, que la gente ofrecía a Dios. De ahí aparece una gran fiesta que se llama la fiesta de las primicias, o también conocida como la fiesta de los primeros granos, de los primeros frutos. Ahora, cuando llegaron a la tierra prometida, el pueblo de Israel, ¿verdad?, recibieron su porción de los frutos abundantes que les producía. Era como el regalo de Dios, ¿verdad? Y deberían de dar esas primicias. ¿Sabe? Entre los cananeos había el Dios de la cosecha. Y para nuestro Dios era importante que supieran que el único proveedor, que el único que daba la cosecha era nuestro Dios. Era el Señor. Era Yahweh, el Dios de los judíos. Por eso es tan importante el entender que Yahweh derrota al Dios
de los cananeos. Dios con D minúscula, ¿verdad? Obviamente. Ahora, vea esto. Esta ofrenda era un testimonio, estas ofrendas de las primicias, ¿verdad? Era un testimonio de que Él era el proveedor de la cosecha. Y ellos, el pueblo, debía de reconocerles así. Además, por esta ofrenda expresaban su confianza. Y la confianza era en que el mismo Dios que le había dado la tierra, ¿verdad? Y al cual le estaban dando las primicias, será fiel para producir una cosecha abundante, pues todo dependía de Dios. Recuerde, Él mandaba la lluvia. Entonces, para que hubiera una cosecha abundante, el pueblo de Israel tenía que confiar en dar sus primicias. ¿Sí se da cuenta lo que estoy tratando de decir? Que las primicias son los primeros frutos, son los primeros vegetales, son los primeros granos. Por eso es importante. Ahora, fíjense lo que tenían que hacer ellos. El domingo ellos tenían que llevar las gavillas. La palabra gavillas significa manojos, que hacían unos manojos, ¿verdad? Los preparaban, los amarraban y eran presentados delante del sacerdote para ser quemados. Había otras primicias de fruto. Una parte era para Dios y otra era para los sacerdotes. Mire lo que dice el verso 23, por favor. 15:23 dice: pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Por eso es tan importante esta fiesta de las primicias, porque la fiesta de las primicias estaban prefigurando algo. ¿Qué era lo que estaba prefigurando la fiesta de las primicias? Hay que recordar que la palabra fiesta significa convocación o ensayo. Fíjese qué interesante es esto, porque se habla de 7 fiestas de los judíos y la palabra fiesta significa convocatoria o ensayo. Cada fiesta era un ensayo hasta que viniera la obra verdadera. O sea, los judíos ensayaban para algo, cada fiesta era un ensayo para algo, ¿sí? Y esta fiesta de las primicias estaban ensayando para algo. A los judíos les tocó ensayar lo que Jesús iba a hacer o lo que Jesús iba a cumplir. Entonces, lo que prefiguraba la fiesta de las primicias es la resurrección del Señor Jesucristo. Lo que nos dice por medio de esta metáfora es que la resurrección de Cristo es una promesa o garantía de nuestra resurrección. ¿Se da cuenta qué bonito es esto? Lo que prefiguraba era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es una promesa o es una garantía de nuestra resurrección. Me llama la atención la palabra garantía, ¿verdad? Porque es la misma donde se habla de sello, donde el Espíritu Santo es la garantía de nuestra resurrección, de nuestra adquisición, como dice Efesios. Ahora, ¿qué significa que Jesucristo sea las primicias de la resurrección? ¿Qué significa? Fíjese, Pablo utilizó el término primicias en la primera carta de los Corintios para reforzar la seguridad de la resurrección, así como primicias indica las primeras gavillas de la cosecha del grano disponible, sería seguida por el resto de las gavillas. Cristo, las primicias de los muertos, es la garantía para que todos los que pertenecen a Él, de que ellos también puedan participar de su resurrección. En pocas palabras, mis queridos, lo que estoy tratando de decir es que la fiesta de las primicias prefiguraba que Cristo se iba a levantar para que usted y yo un día también nos levantemos, resucitaremos también. Y como leí en el verso 23, mis queridos, ¿cuál es el orden? Porque aquí dice, pero cada uno a su debido orden. Me llama la atención, porque la palabra orden tiene que ver con algo militar, tiene que ver con un orden militar. Esa es la idea, ¿verdad? Y entonces, primero dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Primero, Cristo. Me encanta eso, ¿verdad? Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Recordemos que las primicias también simbolizan una cosecha más abundante. Es por ello que la resurrección de Jesús representa la seguridad de que también los creyentes vamos a resucitar. Pero el orden es sencillo: Cristo primero y luego los creyentes en Cristo. ¿Sabe que hay un grupo de personas que lee este texto un poquito diferente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen, pongan atención en las comas. Dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, como siendo el primero, coma, las primicias siendo segundo, y tercero, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y sabe qué? Que hay un pasaje que pudiera decir que ellos tienen la razón. ¿Por qué? Si usted se recuerda, en Mateo capítulo 27, antes de que Jesús fuera sepultado, en el tiempo de la crucifixión y de la muerte, leemos lo siguiente. Y se abrieron los sepulcros, estoy en Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, este es un evento que ocurrió después de la resurrección a él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Los que interpretan la Biblia de esta manera, que el orden es Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida, toman este pasaje de Mateo 27 para decir que estos hombres que salieron de las tumbas eran las primicias. La verdad, yo tengo una manera diferente de cómo interpretar. Yo creo que Cristo son las primicias, ¿sí? Cristo es la primicia, Cristo es el primero, y luego después de Cristo nosotros vamos a resucitar. Hermanos, quiero dejarles una enseñanza principal en esta cápsula, en esta reflexión. Y es que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de todos los verdaderos creyentes. ¿Escuchó bien? La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de todos los verdaderos creyentes. Hermanos, si bien es cierto, la hija de Jairo, Lázaro, revivieron por el poder de Dios, pero ellos también tuvieron que morir. El primero en resucitar para nunca morir otra vez, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza, que como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Espero que sea de ánimo esta cápsula reflexión. Espero que usted haya aprendido estas cosas tan importantes acerca de la resurrección. Y lo espero en la siguiente cápsula, que es con la que vamos a terminar esta sección. Que Dios les bendiga.